saben, no es así. La lujuria está en todas las personas. El deseo, ¿verdad?, de complacer los sentidos está en todas las personas, los casados, los no casados, los célibes, los no célibes, las mujeres, los hombres. Kama, Krodha, Loba, Moha, Madana, Abhimana, 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 quiere decir Kama, la lujuria, Kama, Krodha, la ira, ¿verdad? La ira, Kama, Krodha, Loba, la avaricia, Loba, Moha, la ilusión, Mada, la locura, y Abhimana, el prestigio, querer tener un renombre, ser reconocido, etc. Y esas cosas son, ¿verdad?, son la condición de todos. Son la condición de todos, ¿no? Y uno se... Pero algo que nos ayuda mucho es la asociación. No nos ayuda mucho, nos ayuda totalmente la asociación. Porque si no tenemos una buena asociación, una buena compañía, no vamos a poder. ¿Verdad? Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. Siempre se insiste mucho en la asociación. Y más que desear la asociación del Señor, es realmente muy difícil de obtener, o prácticamente imposible de obtener. En el Vaishnavismo se insiste mucho de la asociación del Vaishnava. Pero la mente, ¿verdad? A veces nos quejamos por las incomodidades que ocasiona una reunión, ¿no? El convivir con otros, el participar con otros. Pues a lo mejor es muy, ¿verdad?, es más cómodo estar solo, ¿verdad?, y no tener que lidiar con nadie. Pero eso no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. En cambio, la otra situación es la que es prescrita. El doctor nos ha prescrito convivir, llevar a cabo estas actividades devocionales en la compañía de los devotos y de otros practicantes. Los devotos, quienes son nuestros guardianes, ¿no? Aquellos que nos han venido a enseñar este tesoro. Pero convivir naturalmente con otros que están también deseosos de este día, de abrazar este día y de practicar, ¿no? Lo mismo que yo estoy intentando practicar o de recibir. Entonces es muy necesario. Y si nos mantenemos en esa, entre paréntesis o entre comillas, incomodidad, va a ser muy saludable, muy bueno. ¿Verdad? La medicina nos va a caer muy bien y vamos a estar siempre protegidos. Kama, Krodha, Loba, Moha, Nada, Abhimana, Saha. ¿Cómo va la melodía? Kama, Krodha, Loba, Madaya, Abhimana, Saha, Apanaya, Muy bien. Entonces tal vez, ¿verdad?, todos a veces inconscientemente, pero buscamos esa comodidad. Pero esa comodidad es muy peligrosa. No de estar solo, la de estar, no. Más bien, ¿verdad?, necesitamos de la compañía de aquellos que están practicando están también, ¿verdad?, con la necesidad de llevar a cabo este proceso de la devoción. Y por ejemplo ahorita estuvimos cantando, estuvimos haciendo Harinam. Nosotros estábamos muy bien abrigados, ¿no?, con esas chaquetas,
pero hacía frío, hacía un poquito. No éramos muchos tampoco había tanta gente el día de hoy en la calle, que es día martes. Están trabajando, las personas están trabajando. Los devotos son los que no están trabajando, están cantando. ¡No, pónganse a trabajar! Los devotos trabajan muy duro, pero ellos piensan que no, que todo es una fiesta. Está bien, incluso si piensan eso, está bien, no está mal. Esa es la sensación. El otro día en la clase explicaba Sadhu Maharaj, ¿no? Eso un poquito. Una persona se le acercó cuando estábamos haciendo Harinam y se acercó, ¿verdad?, a él y le comenzó a preguntar y le dijo, él no sé si él le preguntó, le dijo, ¿qué impresión te da esto a ti? ¿Qué impresión te dio a ti ahorita que escuchaste estos cantos? Y dice, no, que es muy alegre, es muy entusiasta, con mucha alegría. Es muy difícil, ¿verdad?, poder pasar desapercibido el Sankirtan, que los devotos están en las calles y están cantando, es muy difícil, ¿no? Y esa vez cuando estábamos ahí, ¿te recuerdas, Maharaj? Cuando estábamos en Colombia, el último día en Bogotá, un niño se puso a cantar, ¿no? Un niño iba con sus papás y viendo a todo el grupo y todo. Yo vi el video. ¿Viste el video? Del niñito bailando así. El niño le dio la... Se soltó de la mano del papá y vino a... Sí. Y los papás contentos también, ¿no? Viendo que el niño estaba, no, ¿verdad? No de los que, deja eso, no. Que se quedaron allí, esperaron que el niño, ¿verdad? Y vieron que el niño no se asustó, al contrario, estaba muy contento. Entonces no sé quién, una de las devotas fue y le dijo, ven, lo trajo y se puso a dar vueltas con nosotros. A veces es un niño, a veces son personas adultas. Unos toman fotografías, otros de plano, ¿verdad? Otros hacen bulla como si se están burlando, pero en realidad no es eso. En realidad están muy capturados y ellos explican por qué, entonces tienen que decir alguna broma o algo. Pero ellos también, ¿no? Están... A veces un perro, morita, sí. El perro que conseguimos ahí bajando, movía sus bolas. Se recordaron también de un perro ahí en Paipa, hay un perro, ¿cómo se llama el perro? Chetra. Un perro ya grande, pero muy noble, ¿verdad? Y siempre está ahí con los devotos. Cuando toman prasada, él está a ver qué le dan, ¿no? Y ahora todo el mundo le da. Y todo el mundo conoce al perrito, en fin. Entonces fuimos a hacer una caminata muy larga. Fuimos éramos un grupo bastante, Puri Maharaj estaba ahí, Sadhu Maharaj. Nosotros queríamos caminar algo porque pasamos mucho tiempo del día sentados, ¿no? A veces son muchas horas, ¿sí? Entonces, no, vamos hoy a salirnos, ¿no? Antes de que pregunten algo, vámonos, nos escapamos y salimos y nos ponemos a caminar. Y nos fuimos, yo pensando que íbamos a ir 3, 4, no, luego había un grupo como de 20 devotos, y entre ellos Chetra, el perro. Y son 5 kilómetros que caminamos. ¿Cuántos kilómetros fueron ahorita? 3. Como 3. 3. A mí se me hicieron poquito. 1 kilómetro nomás. A mí se me hace apenas un Él dijo kilómetro 3. o algo así. El devoto dijo. Porque si son 3 de ida, 3 de vuelta son 6. Ah, no. Debe ser 1. 1,5 de ida. Una cosa así, ¿verdad? Una cosa así tal vez, 1,5 de ida, pero no hicimos el recorrido Maharaj, igual que el recorrido fue muy cortito, ¿no? No sé cómo estuvo eso, estaba un poquito desorientado. Pero aquella vez sí estuvo largo el trecho, ¿no? Son 5 kilómetros del ashram, en donde se encuentra el ashram de Paipa, a un lugar que es un monumento histórico en Colombia. Puente de Boyacá. No, El pantano de Vargas. Pantano de Vargas. El pantano de Vargas. Caminaron hasta ahí. Sí. Qué barbaridad. Bueno, no está tan... 5 kilómetros, Sí, exacto. kilómetros. Sadhu Maharaj traía un reloj de esos que mide la distancia, no sé cómo le hacen, pero mide la distancia. Y entonces él tomó la distancia y nos dijo, ya va 1 kilómetro, ya van 2 kilómetros. Y cuando llegamos dijo, exactamente son 5 kilómetros. Bueno, y entonces ya estuvimos, tomamos una fotografía y el otro, ya regresamos, ya estaba haciendo de noche, se hizo de noche. Queríamos caminar el regreso, pero ya se había hecho de noche.
Entonces no había alumbrado y la Claro. carretera es muy pequeña, y vienen carros en contra. No es bueno, no, está bien, nos vamos en camión. Bueno, entonces estuvimos esperando ahí el bus y todos se subieron y el Chetra, ¿qué va a pasar con el Chetra? Y lo empujaron. Lo metieron adentro al camión. Y listo, el chofer no dijo nada. Metieron al perro. ¿Y le cobraron al perro también? Ah, mejor no sé. Como chivarán la cena. Sí, todo, sí. Bien portado, bien Fue de portado. polizón. Se recordaron del pasatiempo de Shiva la cena. Chivarán la cena pagó su... Pagó más. Por el apego de que tenía por el perro. Él pagó al barquero para que lo metiera. Así es, ¿verdad? Es las caravanas de los devotos, los paríkramas, digo, cuando escuchamos las escrituras, pero también vemos, aparte de las escrituras, los devotos cuando asisten al festival. Y vemos, ¿no?, tendidos ahí en los pasillos a todos los hindúes. Todos los occidentales saben que somos, ¿verdad?, muy quejumbrosos. Entonces a todos los occidentales los ponen en los cuartos y a los bengalíes los ponen en los pasillos, En la en tienda de en campaña. las tiendas de campaña. Y a veces a medianoche una tormenta, una lluvia, aquello. Y aún así los paríkramas, ¿verdad?, se llevan a cabo. Pero todo eso indica que hay que poner un poco de tolerancia, que hay que convivir con los devotos. Y si uno lo hace Srila Govinda Maharaj siempre expresaba esto de que uno tiene que tener una, ¿cómo decía el Maharaj? A lo mejor no recuerdas, Puri Maharaj, una auspiciosa, una Actitud virtuosa. actitud virtuosa. Virtuosa. No sé cuáles eran esas palabras, pero quiere decir Disposición. Sukriti, Dharma Buddhi. Dharma, sí, Dharma Dharma Buddhi, Buddhi. Actitud virtuosa. actitud virtuosa, que significa que aunque tú no quieras, aunque la mente no quiera, ¿verdad? Porque tienes razones, pretextos, excusas, todo, pero aunque no quieras cambiar eso por el decir, sí lo voy a hacer. Ah, no quiero ir porque hay mucho calor, porque estoy cansado, ya tengo ampollas en los pies, ya esto. Y dices, no, lo voy a hacer. A pesar de todas esas sugerencias tan buenas de mi mente, no, voy a hacer. Entonces, a eso le llamaba Srila Govinda Maharaj una actitud virtuosa. ¿Por qué? Porque el resultado es muy bueno. Entonces a veces hay mucha gente, el prasada, estamos tomando prasada en un lugar donde hay mucho sol, ¿no? Hay muchas cosas, pero ¿no?, debido a esa actitud virtuosa, se nos enseña a pensar de otra manera, es decir, estamos recorriendo aquí el lugar sagrado designado ahorita, y aún así en una parte muy lejana, ¿no?, muy distante de la morada sagrada del Señor. Y ahora estamos aquí, de una u otra forma, ¿verdad?, por los buenos deseos de los Vaishnavas, nos encontramos aquí y eso es muy raro, ¿no? Entonces, más vale que me ponga a ver esta fortuna, ¿no?, que se me ha dispensado y no las otras cosas. De esa manera, una actitud virtuosa. Dharma Buddhi. Dharma Buddhi. Dharma Buddhi. Guru Maharaj dice una afinidad positiva y no una oposición negativa. ¿Quieres? Una Afinidad positiva y no una oposición negativa. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Y aún en el dolor ver las cosas buenas. Y hay muchas razones, ¿verdad?, para desistir. Yo me recuerdo cuando era joven y habíamos ingresado con los devotos. Yo creo que habían pasado como 6 meses o algo, no sé. Perdón, como 2, 3 meses. Yo estaba a punto de irme ya del movimiento. De hecho, quería irme, ¿no? Porque, bueno, las cosas no estaban tan bien. A veces, sinceramente, no teníamos para comer, ¿no? Pasamos un poquito de hambre.
y esto y lo otro, y, ¿verdad? Y la mente, ¿no? La mente que siempre está allí. Total, yo estaba listo para irme y un devoto me dijo, Satrajit Prabhu, ¿verdad? Él me dijo, mira, Bhakta fulanito, mira, con mucho, yo creo con mucha compasión, ¿verdad? O viéndome realmente confundido, él me dijo, mira, haz esto, la mente es muy, todo lo que sabemos, ¿verdad? La mente es muy caprichosa, esto, pero yo estaba mental, ¿verdad? Yo no estaba como para poder distinguir entre la mente y el juicio correcto. Entonces él me dijo, haz esto, yo te invito a que hagas esto, mira. Ahorita, si lo haces así, vas a hacer solamente, ¿verdad? Un acto que tú sabes que es una cosa de la mente, pero tú ahora vas a hacer esto, piensa, tú vas a quedarte aquí, pon una fecha, ¿verdad? Tú di, en un mes, voy a quedar un mes más, pon una fecha. Y si ya después de ese mes, o la fecha no sé si me dijo 1 o 2 meses, si ya después de eso decides irte, ya no fue la mente, ya es que tú ya hiciste, ¿verdad? Hiciste una prueba, hiciste un intento, pero no resultó eso. Y ya te vas a ir contento, pero si te vas ahorita, vas a quedarte con la cosa. Y así me dio como un niño dulce para que la medicina, para que no me fuera. Entonces, después de ese tiempo, dije, yo puse una fecha, ya no me acuerdo de qué fecha fue, puse una fecha y después de la fecha ya no tenía ganas. Pero si no ha sido por él, quien tiene esa paciencia, ¿no? Y me da ese buddhi, dharma buddhi, ese buen consejo, ¿verdad? No, nos hubiéramos perdido de muchas cosas muy hermosas. Maharaj, ¿qué es la vida de Satrajit? ¿Qué es la vida de él? Satrajit está en Tijuana y va junto con Bhagamalini, su esposa, van allá al programa de Jai Balai Prabhu en Tijuana. Siempre que vamos lo vemos ahí, se recuerda muy bien. Qué bueno. Sí. ¿Me contesta eso? Sí, sí, sí. Fue uno de los primeritos cuando nosotros nos salimos de ISKCON. Uno de los primeritos que y eso porque me dio hospedaje en su casa. Él y Bhagamalini, ¿no? Ellos ya no estaban. Ellos sí estaban en ISKCON. ¿Cuando vivían ahí atrás? Cuando vivían en Guadalajara. En Guadalajara. En Guadalajara, cuando vivían en Guadalajara. Esto es tiempo después del 82, ¿no? Cuando recién regresamos de estar en la India con Srila Sridhar Maharaj, con los devotos que habían ido a tomar refugio con él. Ahí, después llegamos a México y prácticamente, pues bueno, estaba yo en la calle y yo llegué primero a Monterrey, ¿no? Porque ahí estaba el templo donde nosotros estábamos y fui a tocar la puerta del templo, pero me dijo, no, ya nos habló Janardhan Maharaj, que ya no puede usted entrar aquí, ¿no? Entonces Maharaj era el GBC ahí. Sí. Y gracias. Entonces, yo realmente veía, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo su deber, ¿no? Yo no podía pensar que ellos estaban mal, no sé, ¿verdad? Janardhan Maharaj, muchos hermanos mayores, a lo mejor, ¿verdad?, algunas personas tenían, no sé, malos sentimientos, pero estaban tratando de protegerlo, ¿no?, de cuidar la sociedad de ISKCON. Pero bueno, cuando llegamos a Monterrey, ya no participamos en la sociedad y nos fuimos. Inmediatamente nos dio refugio, nos fuimos a un hotel, pero después nos dio refugio en su casa, Vaishnava y Brindavan, que viven en Reynosa. En ese entonces vivían en Monterrey, cerquita del templo. Y ellos fueron al hotel a averiguar qué estaba pasando y yo les platiqué un poquito de lo que había sucedido, esto y lo otro. Y de una u otra manera, ¿verdad?, ellos no, pues, me invitaron allá a su casa y yo ya me fui a su casa. Y después me fui a la Ciudad de México y en la Ciudad de México también estuve un tiempo, pues sí, vaya, reuniéndome con todos los devotos que eran, ¿verdad? Todos los devotos estaban en la lista negra. ¿No? Ahora yo quiero hacer una pregunta. Yo alguna vez fui a visitarlo a usted, ¿no? Cuando usted estaba ahí como en un sitio como San Miguel, creo que era. No, San Miguel,
en la zona esa media pituca, así como aquí. Una zona creo que yo fui. Miguel Ángel de Quevedo. Ajá. Miguel Ángel de Quevedo. ¿Cómo se llama esa zona? Coyoacán. Coyoacán. Ya, Yo no me recuerdo si yo fui o yo fui y no lo vi. Pero yo siento que yo fui. Cuando usted estaba, yo estaba en ISCO todavía. Y yo fui a verlo, porque yo tenía ganas de verlo. No me recuerdo, digo, buscando aquí. Yo tampoco me recuerdo, porque no sé si sucedió o yo fui y hice el intento y no lo vi. En ese entonces Satellite estaba en Guadalajara. Y después de estar en México un tiempo, realmente sin tener mucha asociación, me fui a Guadalajara. Y me invitó primero a Box allá. El hermano de Durlava, de Dotamana, etc. Él me invitó ahí a su departamento que tenía, fui ahí y me quedé. Y de ahí luego me pasé a la casa de Satellite. Ahí estuve un buen tiempo. ¿Y ellos pertenecen a la misión ahorita? Ellos sí. ¿Sí? Ellos no van a ISCO. Si van es con Jai Balay. Viven allá en Tijuana, viven con una niña de ellos y con su nieto. Y yo creo que la esposa de él era la Ganga, ¿no? La que escribía muchos libros. No. Esa era. No eran ellos. No. Ella, Bagamalini, no. Ella estaba cuando en ISCO, en aquellos tiempos, muy al principio, ¿verdad? Ella ayudaba un poco con lo del altar, a los devotos, y estaba Satellite en lo del incienso. A veces ayudaba en la cocina, tenía un servicio también en la cocina. Pero bueno, todo esto nada más para decir, ¿verdad? Que él me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque en esa ocasión yo ya me quería ir. Estaba, ¿verdad? Pensando que no, mejor irme a mi casa. Pensaba que tenía que dejar el movimiento. Pero bueno, eso por una dharma buddhi, por una actitud virtuosa. Ni siquiera vino de mí, sino por el consejo y por la buena voluntad de él. Que me vio muy apachurrado, muy ¿no? Como que ese ya se va a ir, ustedes van a decirle que no se va a ir. Y eso finalmente me ayudó. Y ciertamente, ¿verdad? Que vivir en comunidad y vivir en un... obvio que va a haber incomodidades, que va a haber. Si estás en tu casa y tú pones, por ejemplo, un florero en una mesa, ese florero va a permanecer en la mesa, ¿verdad? Hasta que te canses de él. Pero en el templo tú pones una cosa en la mesa, ¿verdad? Y al rato viene y ya lo movieron, ya lo pasaron. ¿Y dónde quedó esto? Y así. No, habrá templos que son muy ordenados, organizados. Y no es que todos son así, ¿no? Hay algunos, ¿verdad?, que son así, hay otros que son muy ordenados, hay unos que... Y eso compensa un poquito, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido. En fin, así. Hay muchos, uno puede desanimarse porque vea a un devoto que está haciendo cosas que no son correctas, ¿no? Pero ¿cuántos devotos hay que están haciendo las cosas de una manera correcta y sinceramente están participando? Y si podemos hacer un recuento, cuando uno tiene una mentalidad neutral, ¿no? Que no está... Sila Prabhupada ki jai, Sila Guru Maharaj ki Jai. jai. Si uno hace un cálculo
y toma en cuenta, ¿verdad? De una manera imparcial, casi siempre podemos ver que hay más devotos, hay más miembros que están haciendo las cosas de la mejor manera que, si pudiéramos decir, alguien que no lo está haciendo bien. Pero si uno tiene una mentalidad muy abierta y muy ¿verdad? Sujeta por estos enemigos, ¿no? Que tenemos dentro de nosotros mismos, no afuera, dentro de nosotros mismos. Entonces es muy difícil ver las cosas de una manera positiva. Maharaj, en relación con eso que usted está diciendo, yo hoy me estaba recordando de usted, pero recordé, como si yo estuviera hablando con usted, ¿no? Sí. Y recordé a Chiksukananda. Y entonces recordé todo lo bonito de él, ¿no? Tenía tantas cosas hermosas. Cantaba muy hermoso, predicaba muy bien. Todo, y atraía tanta gente, hacía tantos devotos. Tenía su lado feo. Y entonces, su lado feo era como que se veía mucho porque él era muy resaltante. Y entonces, pero él era tan dulce y tan lleno de amor que yo digo, ¿cómo? Yo me identifico con él mucho. Yo siento que yo soy un sinvergüenza y que soy como parecido a él, pues. Pero él es muy, muy querido por los devotos y él quiere mucho a los devotos. A pesar de sus miles de defectos y muchos hijos y muchos matrimonios y todo eso. Él es una persona que nunca ha parado de predicar y de mantener siempre ese humor de darle eso a los devotos. Y a veces me pregunto, ¿cómo puede ser una persona así? O sea, ¿cómo yo puedo ser tan sinvergüenza y a la vez tener tanto deseo de servir, de querer servir a los devotos? Y cómo esas dos cosas se pueden mezclar tanto. Bueno, vamos a pasar ahorita el micrófono a Puri Maharaj y él va a contestar esta siguiente pregunta de Kanta Krishna Prabhu. El Sri Chaitanya Charitamrita dice que hay muchos que se portan bien y no predican. Hay muchos que predican y no se portan bien. Pero Srila Prabhupada dice, es importante las dos. Comportarse bien y predicar. Si uno se porta mal y predica, es una buena cosa, pero no está completo. Pero si se porta mal y predica, tampoco es correcto eso. Lo apropiado es pues portarse bien y poder predicar. Srila Prabhupada dice que esto es fácil con instrucciones y con ejemplo. Si yo estoy dando buenas instrucciones, pero no estoy dando el buen ejemplo, eso no está completo. Es como el padre que le dice al hijo que no debe fumar, pero él está fumando. Pero cuando uno da instrucciones y con el ejemplo, es fácil aceptar. Entonces siempre tiene que haber un buen ejemplo también. Y tenemos el caso de Bhaktisiddhanta Saraswati cuando era un niño que fue con su padre, con Bhaktivinoda Thakur, fueron a Kulinagram. Entonces había una casa fantasmada. Entonces en la noche, ellos como a las 6 de la tarde cuando pasaron por ahí, alguien salió de la casa y los invitó a quedarse. Entonces se quedaron en la casa. Pero en la noche Bhaktivinoda Thakur dice que sintió algo raro. Alguien tiraba como ladrillos, como piedras. Bhaktivinoda Thakur se sentó, cantó el santo nombre, al momento todo se calmó y pasaron una noche tranquila. Entonces dice, al siguiente día, toda la gente sabía que ellos son foráneos. En los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Entonces cuando vieron a Bhaktivinoda Thakur, en ese tiempo Bhaktisiddhanta Saraswati era un niño, tenía como 7, 8 años. Entonces dice, cuando la gente empezó a preguntar, ¿cómo hicieron? ¿Cuándo llegaron?
nosotros, Bhaktivinoda Thakur dice, llegamos ahí. ¿Y dónde pernoctaron? ¿Dónde se quedaron? Nos quedamos en una casa aquí a la entrada del pueblo. ¿Y cómo es posible? Esa casa es enfantasmada. Después de las 6 de la tarde nadie pasa por ahí. ¿Cómo pudieron ustedes quedarse ahí? Entonces Bhaktivinoda Thakur dice, nosotros escuchamos algo raro en la noche. Yo me senté, canté el santo nombre, se volvió todo calmado y dormimos bien. Entonces la gente dice, en esa casa es enfantasmada, ahí viven fantasmas. Entonces alguien más le dijo, pero ¿cómo puede ser posible? Si el que vivía allí era un pujari, siempre nosotros le vimos que cantaba el santo nombre. Entonces Bhaktivinoda Thakur inmediatamente inquiere y dice, ¿cuál era su carácter? Todos los días cantaba el santo nombre, pero ¿cuál era su carácter? La gente dice, bueno, a él le gustaba perseguir mujeres y tomar vino. Entonces Bhaktivinoda Thakur dice, por esa condición él se volvió un fantasma. Y los habitantes de Kulinagram le preguntan, ¿y cómo él puede liberarse de esa condición? Él dice, si es que él escucha el Harikatha de un Vaishnava puro o escucha el santo nombre, él puede ser liberado de esa condición. Inmediatamente la gente dedujo que tú debes ser un devoto puro, porque dices que cuando hubo disturbios, tú cantaste el santo nombre, todo se calmó y pudieron dormir en paz. Entonces tú eres un devoto puro. Entonces Bhaktivinoda Thakur dice, todos los periódicos al otro día estaban hablando de mi padre. Y Bhaktivinoda Thakur no le gustaba eso. Inmediatamente ellos salieron. ¿Inmediatamente qué? Salieron del pueblo, de Kulinagram. Entonces eso dice Sridhar Maharaj. Él cantaba el santo nombre, sí, pero ¿cuál era su carácter? Lo primerito que inquirió Bhaktivinoda Thakur, dijo, sí, toda la gente decía, sí, nosotros le veíamos. Todos los días él cantaba el santo nombre. Pero Bhaktivinoda Thakur dice, pero ¿cuál era su carácter? Entonces cuando la gente dice, sí, bueno, a él le gustaba el vino y perseguía mujeres. Entonces el Bhaktivinoda Thakur dijo, por esa condición él se volvió un fantasma. Y Sridhar Maharaj dice, cantar y pecar es suicidio. Entonces hay que comportarse. Uno puede predicar, uno puede traer mucha gente al movimiento, pero si es que uno mismo no está haciendo un buen ejemplo, eso puede ser contradictorio. Entonces es necesario comportarse bien y también predicar. ¿No? Entonces, por lo menos yo tuve la oportunidad de compartir con Chipsi Carrando, no sé si fue en Costa Rica o en Nicaragua, despuésito de la muerte de Srila Prabhupada. Cuando yo fui a México, que nos encontramos en eso fue en el 78. Prabhupada muere el 14 de noviembre del 77. Yo quedé completamente devastado. Porque yo tuve en mis manos una carta que Srila Prabhupada mandó, diciendo que él sentía que son los últimos momentos de su vida en esta tierra y que él quería que todos sus discípulos líderes fueran a India. Él quería pasar con ellos los últimos momentos. En ese momento yo era el presidente del templo en Ecuador. Entonces cuando recibí esa carta, yo conseguí mi pasaporte, estaba consiguiendo una visa, estaba tratando de conseguir el pasaje. Pero cuando el GBC se dio cuenta que yo quería viajar, me dijeron que no. Le dije, no, porque yo tengo una carta de Prabhupada. ¿Y cómo tienes esa carta? Le dije, no sé, la carta me llegó, yo tengo acá. Y Prabhupada. Entonces me dijeron, no, eso es para los devotos mayores. Entonces yo dije, pero Prabhupada no dice devotos mayores, dice mis discípulos líderes. Y me prohibieron ir, me dijeron, no, ¿qué vas a hacer? A verle la cara a Prabhupada. Prabhupada va a estar más satisfecho contigo si te quedas predicando. Me convencieron, me quedé y después Prabhupada partió. Yo siempre me culpé por no haber sido un poquito abusado y haberme ido a ver a Srila Prabhupada. No pude ver a Prabhupada. Entonces hay mucha gente que se sorprende. ¿Cómo? ¿Tú eres discípulo de Prabhupada? ¿No conociste a Prabhupada? ¿Nunca viste a Prabhupada? Pero Sridhar Maharaj dice, ese es el nivel de fe más elevado. Y en la Biblia también se dice, bienaventurados los que no me han visto, pero creen en mí. Entonces, hemos visto mucha gente que estuvo junto a Prabhupada, ya no están. Y hay varios hermanos espirituales míos en Colombia que nunca vimos a Prabhupada y todavía estamos ahí en el proceso, siguiendo las instrucciones de Prabhupada. Hay dos formas de asociarse con el Guru, Bani y Bhakti, por medio de sus instrucciones y por medio de su servicio personal. Pero si alguien lo puede hacer por sus instrucciones, Bani, eso es muy importante.
Srila Prabhupada él dice, debido a que yo siempre mantuve en mi corazón y en mi mente las instrucciones de mi guru, yo nunca me sentí separado de él. Y él da el ejemplo, dice, cuando un padre está caminando con el niño por campo abierto, a veces el niño levanta a verla y mira la luna y dice, papi, papi, dice, la luna está ahí. Y después de que han caminado 2-3 kilómetros, el niño vuelve a levantar la cabeza y dice, papi, dice, la luna nos está siguiendo. Pues Prabhupada dice, de esa misma manera uno puede sentir. Vaya donde vaya, si siempre tiene en su corazón y en su mente el deseo de complacer las instrucciones de su guru, él nunca está separado de él. Entonces esa es la situación. Yasya debe para bhakti, yata debe para Sota Shotara Upanishad dice, el que tiene una fe firme en Krishna y en el Guru, el conocimiento se le está revelando. Esa es la forma, eso es como lo que me viene en este momento como recuerdo de todas estas cosas que se nos pueden ir juntando. Yo no sé si eso conteste tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Bueno, ya se ha resuelto bastante de la pregunta que tenía. Pero, o sea, es sobre, veo que muchos devotos, bueno, yo incluyendo, los devotos me dicen, mira, que hay que fijarse en la línea pura, en la línea correcta, en la línea... Entonces yo digo, nosotros tenemos un proceso o un movimiento de conciencia de Krishna tan puro, tan divino, y como loba, moja, nos contamina y no nos deja apreciar a los devotos. Entonces ya está, digamos que ya entendí más o menos. Pero si usted podía explicarnos, por ejemplo, que la sucesión discipular que tenemos, el parampara que vemos ahí, no es un parampara, o no es totalmente diksha, porque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Bhaktivinoda Thakur, no es discípulo de Gaura Kishore. Y bueno, y Srila Bhaktisiddhanta, La nuestra es una sucesión discipular, Siksha Guru Parampara, no tanto una sucesión de cuerpos, ¿verdad? Sino de las instrucciones. Y muchas veces para completar esta pregunta, y muchas veces esa sucesión discipular no es de un maestro a otro, sino pasa un periodo de tiempo y luego se menciona a otra personalidad que sigue representando esa sucesión discipular. entonces mi pregunta sería, ¿cómo podemos percibir o entender nosotros esa pureza, ¿no? Esa pureza de no siendo Diksha Guru, cómo la sucesión discipular continúa pura? Sridhar Maharaj dice, aquellos que están en una condición formal, ellos quieren ver, él es discípulo de este. Inclusive en el Madhva Gaudiya Sampradaya encontramos eso. Madhvacharya toma iniciación de Achyuta Preksha. Es un Mayavadi, pero él toma iniciación de él. Mucha gente dice, ¿por qué? Porque él quería empaparse bien de cuál era el lado flaco de la filosofía Mayavadi para derrotarlos. Entonces la gente que ve eso, como él ve iniciado por Achyuta Preksha, entonces según ellos la sucesión viene de Brahma a los 4 Kumaras, de los 4 Kumaras a Durvasa Muni, de Durvasa Muni a Achyuta Preksha, de Achyuta Preksha a Madhva. Entonces ellos lo ponen la sucesión así. Guru Maharaj dice, es aquellos que están viendo la cosa, la sucesión de cuerpos. Pero la sección cuerda, ellos dicen no, la sucesión viene Brahma a Narada Muni Vyasa a Madhvacharya, así la sucesión. Ellos no lo iniciaron, pero es nuestra línea, como dice Asrama Maharaj, nuestra línea del Diksha.
Esa es nuestra ley. No una asociación de cuerpos, una asociación formal que entonces él es discípulo de él. Y Srila Guru Maharaj, cuando un devoto le pregunta, le dice: Maharaj, ¿cómo es la sucesión discipular? Parece que hay una brecha. Entonces Guru Maharaj dice: cuando nosotros vamos a medir una distancia, si yo quiero medir el ancho de la silla, quizás lo voy a hacer por centímetros, 90 centímetros. Si voy a medir de esa pared a la pared y allá, quizás lo voy a hacer por metros. Si voy a hacer quizás una distancia y de aquí al Callao, está lejos, quizás por millas. Y Guru Maharaj dice: cuando vamos a medir distancias más largas es por años luz. Asimismo, cuando vamos a medir algo, vemos la línea de pensamiento, no vemos la asociación de cuerpos, que le inició a él, entonces no. Nosotros estamos persiguiendo la esencia, estamos persiguiendo esa línea de pensamiento. Y puede que a lo mejor haya una etapa donde aparentemente no hay gurús, pero la línea de pensamiento se mantiene. Entonces y la pureza es muy sencillo. Srila Prabhupada dice: solo un devoto puro puede reconocer el devoto. Srila Prabhupada en muchas ocasiones dijo: yo considero que Sridhar Maharaj es mi maestro espiritual instructor. Hay un libro que se llama El guardián de la devoción, donde se habla acerca de la relación de Sridhar Maharaj y Srila Prabhupada. En el año 73, por última vez, Srila Prabhupada va a visitar a Sridhar Maharaj. Y ahí tienen una conversación así recordando cuando la primera vez que nos encontramos, Maharaj, ¿te acuerdas? En Allahabad en 1922. Ah, sí, Swami, como es Bhaktisiddhanta Saraswati, le dice Prabhupada, le dice: Bhaktisiddhanta Saraswati me dijo que tú eras un sirviente cómodo. Yo siempre quise llevarte a predicar, y se ríen. Entonces Prabhupada le dice: sí, Bhaktisiddhanta Saraswati dijo que tú eras el predicador más fino del mundo. Y Prabhupada quiso hacer los arreglos para llevarle a Mayapur. Le pidió a Jayapataka Maharaj que haga un ascensor. Y Prabhupada le dijo: si tú no puedes venir a Occidente, yo voy a hacer los arreglos para que Occidente venga donde ti. En esa ocasión Prabhupada le dice: ahora yo te estoy trayendo la materia prima en bruto, por favor, púleles, dales forma. Ese siempre fue el deseo de Prabhupada. Plantar las semillas, regarlo por todo el mundo, pero ahora se necesitaba calificarlos. Y Prabhupada estaba dejando ese servicio en manos de Sridhar Maharaj. Y yo me acuerdo, cuando estábamos separándonos de ISKCON, se habló de esto. Pero hubo una ocasión que yo hablé con el GBC, yo le dije eso: Prabhupada dijo esto. Él me dijo: sí, Prabhupada dijo que podemos visitar a Sridhar Maharaj para consultarle asuntos técnicos. Ese es el descaro más grande. Vamos a desperdiciar el tiempo, ir donde Sridhar Maharaj a preguntarle cómo se hace la ceremonia de fuego, cómo se prepara el arroz dulce. Guru Maharaj dice: es como usar una sila gram sila para partir nueces. Algo que si lo adoramos puede darnos una riqueza incalculable. Y ahora lo vamos a usar para romper nueces. Vamos a ir donde Sridhar Maharaj para preguntar cosas técnicas. Entonces, muchos de nuestros hermanos quisieron taparlo. ¿No? Yo tuve algunas discusiones con ellos. Pero dije: bueno, Sridhar Maharaj, Prabhupada nos dijo que fuéramos de Sridhar Maharaj. Entonces, una de las preguntas que yo les hice, bueno, ustedes fueron, porque nos decían que es prohibido ir donde Sridhar Maharaj. Les dije: pero porque ustedes fueron. Si es prohibido, el mal ejemplo viene de ustedes, porque hay un libro donde se habla, los devotos del GBC hicieron preguntas a Sridhar Maharaj, y empieza a decir: Maharaj, nuestro maestro espiritual nos dijo que consultáramos con usted, ahora que él no está presente, hemos venido a recibir su consejo de alta estima para nosotros. Entonces yo les dije: bueno, ¿por qué fueron? Y la otra pregunta: ¿por qué dejaron de ir? No, si era prohibido, ¿por qué ustedes fueron? Y después de que fueron, ¿por qué dejaron de ir? Entonces esa era la diferencia. Entonces hubieron muchísimas cosas, pero bueno, Srila Prabhupada, él nos mostró el camino. Él quería eso, que Sridhar Maharaj nos acabara de cuidar. Han habido muchísimas cosas, pero naturalmente, como Krishna dice: Nahi kalyana kritikaschi. Para aquel que es sincero, nada ni nadie lo puede desviar. Y para nosotros, nuestra
brújula es la sinceridad. Cuando uno cae en el centro del océano, en la selva, en la jungla, es difícil orientarse y saber hacia dónde me dirijo. Pero si uno tiene una brújula, la brújula es de gran ayuda para uno. En esta senda, nuestra brújula se llama la sinceridad. Si somos sinceros, nada ni nadie nos podrá desviar. Entonces siempre estamos esperando, siempre estamos pensando que es el otro el que tiene que hacer, el otro, pero nunca veo por mí. Yo me acuerdo cuando me estuve separando de ISKCON, un día yo me estaba yendo para la India y un amigo mío me encontró en el aeropuerto, un devoto mexicano, hizo Panisha. Entonces él y me dijo, tiempos que no te he visto, le dije, no, yo me separé de ISKCON. Entonces él me dijo, bueno, vamos, mira, me dijo, vamos cerca del Orange Bowl en Miami había un centro de prédica. Me dijo, ahí estamos todos, somos latinos, dijo, está Júcar, están varios devotos. Entonces, bueno, yo aproveché porque tenía que ir a la ciudad y él tenía su carro, entonces, bueno, por lo menos así llego hasta la ciudad, ¿no? Cuando llegué ahí me sorprendí. Y ellos me invitaron, cuando él quiso bajar mis maletas dije, no lo bajes, yo voy a saludar con ellos. Solamente iba para eso. Pero yo me sorprendí cuando empecé a hablar con ellos, me dijeron, ¿y por qué no te quedas? Les dije, no, yo me fui con Sridhar Maharaj. Entonces el presidente me dijo, no, nosotros no somos sectarios, esta es la casa de Prabhupada, tú eres discípulo de Prabhupada, eres bienvenido aquí. Entonces yo fui y me quedé ahí. Entonces, había muchos devotos que tenían la inquietud por conocer algo de Sridhar Maharaj, que habían escuchado, pero otros que trataban de taparlo. Yo me acuerdo, y al otro día en la mañana nos levantamos a Mongol Aarti. Entonces, bueno, cantamos Mongol Aarti y después la hora de la clase, todo el mundo me dijo que querían que yo dé la clase. Entonces inmediatamente se me prendió el foco, dije, me quieren poner en el paredón y a fusilarme a preguntas. Bueno, está bien. Y empezaron así mismo con preguntas. Yo empecé a contestar. Entonces, bueno, todo el mundo quedó satisfecho. Después de eso, me invitaron a salir por la playa, a caminar y a cantar rondas. Habían como 20 devotos que fueron detrás de mí y todo el mundo con las preguntas. Y yo me sorprendí. Todo el mundo conocía los libros de Prabhupada, de Guru Maharaj. Todo el mundo hablaba de eso. Entonces, cuando le dije a un devoto, le dije, pero ¿por qué ustedes lo ocultan? ¿Por qué lo tapan? Entonces, uno de ellos me dijo, si es que nosotros abrimos estos libros de Sridhar Maharaj para todo el mundo se va a ir para allá, nuestros templos van a quedar vacíos. Intereses. Entonces, pero todo el mundo sabe. En una ocasión que estuvimos en México, un devoto Sudurlava, él tenía una casa grande, invitó a Govinda Maharaj y había muchos discípulos de Srila Prabhupada en México. Él los invitó y Govinda Maharaj dio la charla. Entonces hicieron una tarima ahí. En la tarima Srila Govinda Maharaj sentó a Asra Maharaj, Narla Maharaj, Sagar Maharaj, me invitó a mí, y Govinda Maharaj cuando terminó la clase dijo, todos los que están aquí son discípulos de Srila. Dijo, yo soy un discípulo de Srila Prabhupada. Dijo, yo estoy muy sorprendido. De donde yo he recibido más ayuda ha sido de ellos, de los discípulos de Prabhupada. Govinda Maharaj dice, yo estaba reflexionando, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Dice, pero me llegó la respuesta a la mente. Ellos vienen a la fuente donde su mismo gurú obtuvo inspiración. No. Preguntas, no hubo una sola pregunta. Cuando nos estábamos yendo en el carro con Govinda Maharaj y Vasagar Maharaj, no sé si estabas tú, Maharaj, ahí en el carro, que íbamos a la casa de Lakshmi Rani. Govinda Maharaj iba adelante, no sé si las frutas estaban manejando el carro. Y Govinda Maharaj se regresó para atrás donde estábamos sentados nosotros. Y así como con una cara sonriente dijo, you know Maharaj, le dijo a Sagar Maharaj, tonight I made a very revolutionary statement. I was ready for the challenge. But you know, there was not any question. Dice, esta noche yo hice una expresión muy revolucionaria y estaba listo para el desafío, pero no hubo ninguna pregunta. Le dice, ¿sabes por qué? Porque todo en el mundo, en el fondo de su corazón, sabe que esa es la verdad. Prabhupada mismo tomó inspiración de Sridhar Maharaj y ellos querían venir a la fuente donde su mismo gurú obtuvo inspiración. Muchos lo saben. Muchos no lo saben porque los han tapado, los han escondido. Pero y los que saben, pues quizás por algún interés, porque como este devoto me dijo, si los decimos, entonces
Toda la gente se va a ir para Chaitanya Saraswati Mada, atraído por la dulzura de los mensajes de Guru Maharaj, y nuestros templos van a quedar vacíos. Entonces, no sé, consideraciones, pero desde que se puede saber, Govinda Maharaj decía, hay dos clases de devotos. Devotos que son muy versados, muy eruditos, conocen los versos, los shastras y pueden citarlos. Hay otros que quizás no son tan expertos en citar escrituras, pero ellos lo sienten. En el fondo de su corazón ellos sienten, saben que eso está correcto, eso está incorrecto. Y Sridhar Maharaj nos da la pauta. Dice, busca la verdad, habla la verdad, practica la verdad. Cuando estés familiarizado con la verdad, vas a descubrirlo donde ella aparezca. Ya no te van a meter gato por liebre, pero es nuestra responsabilidad. No podemos estarle culpando a este, al otro, y es que no, es nuestra responsabilidad. Cuando me estaba separando de ISKCON, me acuerdo que esa vez que me invitaron, todo el mundo se había vuelto experto. Que no, que en el Chaitanya Charitamrita, que en el Bhagavatam, en el Upanishad, sabían las cualidades del Guru. Todo el mundo estaba como muy informado. Entonces cuando me preguntaron algo a mí, les dije, ¿y cuáles son las cualidades del discípulo? Nadie sabía eso. Estamos, como dice Srila Prabhupada, muy interesados de saber la vida de los demás. Sabemos quién es Napoleón, sabemos quién es Simón Bolívar, sabemos la historia de todo el mundo. ¿Y quién es usted? Ah, bueno, yo soy peruano, yo soy limeño. Prabhupada dice, nos preocupamos por la vida de los demás, pero no por lo nuestro. Nos volvimos expertos en conocer cuál es la calificación del guru, pero nunca nos preocupamos por saber cuál es la calificación del discípulo. Nosotros somos discípulos y tenemos que estar interesados en esto y ver cuál es la calificación que yo debo reunir. En una ocasión, Srila Prabhupada está caminando en las caminatas que él acostumbraba, eso fue en Francia, y Prabhupada estaba hablando de la importancia del líder que sea calificado y que enseñe con el ejemplo. Entonces Bhagavan le dice a Srila Prabhupada, dice, Prabhupada, el líder tiene que ser muy calificado y poderle guiar adecuadamente al practicante. Prabhupada le dijo, no solamente el líder tiene que ser calificado, el sirviente también. ¿De qué nos sirve tener un líder bien calificado? Él da una instrucción muy acertada, pero el sirviente no lo obedece. Prabhupada dice, el sirviente y el líder tienen que ser calificados. ¿Responden a algo su pregunta? Eso explica por qué no hay muchos devotos acá. ¿Eso qué? Explica por qué no hay también muchos devotos ahorita acá. Porque no hay mucha gente. No son sinceros, no están. Bueno, en una ocasión yo me acuerdo, estuve en el MAT y ahí estaba Viraja Prakash Maharaj. Entonces éramos amigos. Y conversando él me dice, ¿qué has sabido de la vida de Radha Krishna Swami? Y le dije, bueno, yo creo que no es sincero. Me dijo, no pienses de esa manera. Porque cuando piensas de esa manera, entonces automáticamente yo soy el sincero, yo estoy aquí. El ego te ataca. Entonces él me decía, es mucho mejor pensar que cada quien está donde debe estar. Las típicas respuestas de Viraja Prakash. ¿Y quién era Viraja Prakash? Viraja Prakash fue uno de los primeros sannyasis en Venezuela. Él se refugió en Sridhar Maharaj. Sridhar Maharaj le dio el título de Avaduta Maharaj. Y ahí en el Chaitanya Saraswati Mat, junto donde está el Samadhi de Guru Maharaj, al lado hay una construcción y se llamaba el Avaduta Dham. La esperanza de Sridhar Maharaj era que Avaduta Maharaj, Viraja Prakash, pudiera vivir ahí y él apoyara a Sridhar Maharaj. Y me acuerdo, en YouTube hay un video donde estamos conversando con él y Arijan Maharaj, el sannyasi de Colombia. Los dos están sentados en la cama, yo estoy sentado en el piso y yo estoy haciendo las preguntas. Y estamos hablando con Viraja Prakash Maharaj, con Avaduta Maharaj. Y era justamente ahí en el cuartito ese donde estaban construyendo el Avaduta Dham. Avaduta Dham. Ese era el deseo de Sridhar Maharaj. Yo supe de eso. Pasaron muchísimas cosas, bueno,
después él fue mal guiado. Y yo me encontré una vez con una expresión de Sridhar Maharaj que a mí me sorprendió mucho. En el Sermones del Guardián de la Devoción, Sridhar Maharaj dice: que Dios me libre de los así llamados amigos. ¿De los así llamados? De los así llamados amigos. Que Dios me libre. Cuando yo escuché eso dije, pero atando cabos y viendo muchos incidentes que se dieron en el Chaitanya Saraswati, digo, sí, esto es así. Que Dios me libre de los así llamados amigos. O mala asociación, ¿no? Mala asociación. Sí. Srila Charyadev habla cuando Sanata Goswami fue liberado de la cárcel, porque Rupa Goswami había dejado unas monedas de oro con un tendero para cualquier eventualidad. Cuando él fue encarcelado, entonces pues él le mandó una carta con un mensaje indicándole que ahí había cierto dinero. Y Sanata Goswami lo tenta al carcelero y lo logra sobornar dándole como 7,000 monedas de oro. Y él fue liberado. En ese tiempo, Isana le acompaña a Sanata Goswami. Entonces están pasando por un lugar cuando él no quería ir por la carretera gubernamental, porque pues inmediatamente le iban a buscar por ahí. Él quería irse por la trocha, quería irse por la selva. Pero naturalmente para poder atravesar necesitaba un guía. Entonces él fue a un lugar de un terrateniente. Y entonces esa noche les hospedaron ahí. Pero este terrateniente era como el rey Vir Gambir. Tenía su astrólogo y él sabía entonces quién tenía plata. Y entonces ellos se dieron cuenta que él tenía alguna fortuna. Entonces Sridhar Maharaj dice, claro, Sanata Goswami, él fue ministro y él conocía perfectamente la diplomacia. Cuando este terrateniente en la noche le ofrece un buen lugar, les ofrece comida, les ofrece todo, entonces Sanata Goswami dice, ¿a qué se debe todo esto? Entonces inmediatamente le cuestiona a Isana y le dice, Isana, dice, ¿tú traes algo de valor? Entonces él le dice, sí, dice, tengo 7 monedas de oro. No, dice, ellos nos van a matar por eso, esta noche entrega. Y va Sanata Goswami lo entrega. Entonces el terrateniente le dice, no necesito. No, le dice, por favor, tengo. Si tú no lo haces, otro nos va a matar por quitarnos esto. Entonces él recibió y lo atendió bien. Dice, sí, mi astrólogo me dijo que ustedes tenían 8 monedas de oro. Pero cuando le pregunta a Isana dice, tengo 7 monedas de oro. Sanata Goswami entendió, él tenía algo. Y cuando iban a empezar ya la caminata, Sanata Goswami le dice, con eso que te queda, regresa y atiende a tu familia. Srila Charyadev dijo, él abandonó la mala asociación. Con eso que le queda, ¿ve? ¿Y qué dijo? Con una moneda de oro, le dijo que se regrese a su casa y con eso atienda a su familia. Entonces, dice Srila Charyadev, dice, Sanata Goswami abandonó la mala asociación. Pues tenemos que siempre, Sridhar Maharaj dice, por el arreglo del Señor, a veces los amigos se vuelven enemigos, a veces los enemigos se vuelven amigos, pero nada de eso debe intimidarnos. Aunque sea solos, marcharemos, caminaremos. A veces puede parecer el camino muy complejo, pero tenemos que seguir adelante, aunque sea solos. Y como dice el dicho, es mejor solo que mal acompañado. A veces es mejor así. Pero Maharaj estaba hablando de que de esa diferencia de la soledad o mala compañía, que no era muy buena. Eso fue lo primero que comenzó a hablar Maharaj. Entonces, ¿cómo se compagina esas dos cosas? De ese dicho de que es mejor solo que mal acompañado. Exacto, evitar la mala asociación, la mala compañía. En ese caso es mejor solo. Pero si de una u otra manera yo puedo tener buena asociación, pues yo prefiero la buena asociación. Srila Govinda Maharaj decía que debemos buscar solo buena asociación. Si en el nombre de la asociación nos mezclamos con cualquiera, podemos llegar a ser mal guiados. Srila Govinda Maharaj dice, puede que la buena asociación sea escasa, pero si es buena es suficiente. Bhagavatam dice, es preferible un solo minuto de plena conciencia y no cientos de años.
hermanos espirituales que uno sabe que no están bien, pues, o sea, que tienen una idea. O sea, uno tiene que tratar de hacerles entender que no es así o simplemente dejarlos. O sea, no asociarse más con ellos o ayudarlos. O sea, Bueno, ¿cuál es la...? Si es que uno tiene la capacidad y puede hacerlo, tratar de ayudarlo. Pero si más bien ellos nos van a arrastrar hacia su lado, entonces debemos evitarlos. Pero es que es como una línea muy... Una vez yo me acuerdo, llegó a Navajo, justo en el tiempo de Gordo Purnima, llegó un devoto argentino. Él era discípulo de Hridayananda Maharaj. Pues llegaron a visitar a Govinda Maharaj. Llegó con otro muchacho. Entonces, como no sabía inglés, me pidió que le tradujera con Govinda Maharaj. Entonces él estaba contando que fue una lucha que llevara al muchacho y que no, a veces se distraía. Entonces Srila Govinda Maharaj le pedía que le ayude, Entonces Govinda Maharaj dijo, por tu asociación, él puede ser influenciado y cambiar. Entonces el devoto se ríe, dice, pero más bien por la asociación de él yo me estaba contaminando. Y Govinda Maharaj dijo, entonces tienes que evitar. Si no eres lo suficientemente fuerte, el consejo del Bhagavad Gita dice, médico, cúrate a ti mismo. Si yo estoy muy enfermo y intento curar a los otros, entonces a lo mejor el otro me va a contagiar y nos vamos a arrastrar. O como cuando uno no es un nadador experto y quiere ayudar a una persona que se está ahogando. El nadador experto sabe cómo cogerlo, le coge por detrás, le coge el cuello, pero el que no es experto va y trata y el otro le abraza y se hunden juntos. ¿Cierto? Entonces cuando uno sabe y es experto, entonces puede ayudar. Pero si no es experto, a lo mejor el otro termina arrastrándole. Entonces este devoto le dijo así, no, Maharaj, es que más bien él me ha estado arrastrando, me ha estado... Entonces Govinda Maharaj dijo, entonces deje esa asociación. Entonces Guru Maharaj dice, ese es el consejo del Bhagavad Gita. Médico, cúrate tú. Claro. Entonces después podremos ayudar a los demás. Es loable esa actitud de querer ayudar a los demás, pero si es que es posible, si la persona tiene confianza en nosotros, si el consejo que yo le voy a dar va a surtir efecto en él, es bueno. Me acuerdo en una ocasión estuvimos en Brindavana y estaba Sagar Maharaj y Janarda Maharaj. Y Govinda Maharaj dijo, por la gracia de Guru Maharaj yo tengo alguna capacidad. A mí me gusta componer. Yo quisiera pasar los últimos días en Govardhana y componer. Dice, pero no tengo quien dirija el Chaitanya Saraswati. Sagar Maharaj y Janarda Maharaj dijo, Maharaj, nosotros podemos hacerlo. Govinda Maharaj dijo, manejar el Chaitanya Saraswati no es fácil, todos son maestros. Y Govinda Maharaj dijo, pero ustedes podrían hacerlo, pero necesitarían llevar sus discípulos. Para poner a rodar un programa se necesita obediencia, y solo el discípulo es obediente. Entonces, puede que uno tenga la capacidad, como Janarda Maharaj, como Asra Maharaj, pero si los otros no lo ven así como la figura, mi guía, no los van a obedecer. Entonces, como decía Prabhupada, el líder puede ser experto, pero si el sirviente no es un fidedigno, entonces él da una instrucción y el otro no le obedece, entonces no pasa nada. Entonces, de esa manera, Govinda Maharaj les aconsejaba a ellos, si ustedes quieren ayudarme en eso, deberían traer sus discípulos para poner a funcionar este programa. Se necesita obediencia. Mira, como hablábamos ayer, Maharaj, del devoto que no vamos a mencionar su nombre, que siempre él tiene la mejor idea. Que estábamos hablando ayer. Sí. Que, o sea, su idea es la mejor y todo el mundo está equivocado. Y yo me conseguí con dos devotos mayores también. Uno de los primeros discípulos de Guru Maharaj Bhagavan, ¿no? Usted lo conoce. Sí. Que también me transmitió lo mismo. Me dijo de la misma persona. Oye, pero qué cosa tan... Que él tuvo que decirle, mira, eres un fanático, eres un estúpido. Aléjate. Entonces, ¿por qué no?
La gente cuando no entiende, no entiende. Me acuerdo en una ocasión que estuvimos en Navawip y llegaron unos devotos que querían saber algo de Guru Maharaj. Entonces, y ahí estaba justamente Viraja Prakash. No, yo estaba muy deseoso. Entonces, cuando yo fui, le dije a Viraja Prakash que había unos devotos que querían conocer algo acerca de Guru Maharaj. Cuando él salió, él miró y dijo, yo no toco esa tecla. Yo no toco. Yo no toco esa tecla. ¿Cuándo salió quién? Maharaj. Viraja Prakash. Salió y vio las Esa personas. era su expresión. Dijo, yo no toco esa tecla. Entonces uno tiene que saber, a veces, si es que la persona está buscando, desafortunadamente nosotros, donde crecimos, siempre éramos muy entusiastas por corregirlo, por instruirle, pero en el Chaitanya Saraswati aprendimos otra cosa. Ellos nunca estaban detrás de uno para mostrarle el defecto, para mostrarle el error. En una ocasión, Sridhar Maharaj dijo que para limpiar el piso del templo se podía usar ropas que uno los haya usado, pero de la cintura para arriba. Una camisita vieja se podía usar para limpiar el piso. Entonces un día alguien me pidió limpiar el samadhi de Guru Maharaj, yo estaba limpiando y lo miraba a Richaran, me miraba y se reía, me miraba y se reía. Entonces yo dije, ¿qué pasa, Richaran? No, dije, no, pero dime, le digo, porque hay algo. Y entonces yo me sorprendí porque le insistí que me diga qué está pasando. Y él me dijo, si me das permiso, te puedo decir algo. Le dije, claro, sí. Entonces me dice, mira, Guru Maharaj nos dijo que podemos usar ropas para limpiar el piso. Pero tú estás usando un pantalón, eso se usó de la cintura para abajo. Entonces, ellos eran cuidadosos. Y Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita dice, un guru nunca debe tratar de instruir a alguien que no sea su discípulo, si con eso va a perturbar su mente. Ni siquiera un guru, si él no es mi discípulo. Pero en una ocasión un devoto, discípulo de Srila Prabhupada, que había llegado al mar, se estaba yendo para Calcuta. Entonces él tenía algunas cosas de valor y le encargó a Srila Govinda Maharaj una mochila. Dijo, Maharaj, ¿le puedo dejar esto aquí? Yo voy a Calcuta, regreso mañana. Govinda Maharaj le dijo, sí. Srila Govinda Maharaj dice, cuando yo vi arriba tenía unas botas. Entonces yo pensé, siempre los devotos en su equipaje tienen libros, tienen chapas. Entonces cuando Govinda Maharaj vio, en efecto, él tenía ahí sus chapas. Al otro día que llegue el devoto, Srila Govinda Maharaj le dice, Prabhu, usted tiene ahí sus botas y ahí tiene sus llamas. No, Maharaj, yo soy discípulo de Prabhupada, yo sé. No, y él trató de defenderse. Y Govinda Maharaj dijo, Prabhu, no le estoy queriendo hacer sentir mal. Yo le estoy diciendo eso porque a lo mejor usted no sabe, yo sí sé. Pero si yo no le digo nada a usted, la reacción no va donde usted, la reacción viene donde mí. Yo sé que eso es incorrecto. A lo mejor usted no sepa, pero eso es incorrecto. Yo no le estoy diciendo por hacerle sentir mal. Y cuando el devoto se enteró de eso, entonces él se puso a llorar. Y Govinda Maharaj le abrazó y dijo, no se preocupe. Nosotros vemos esa calidad que era Srila Govinda Maharaj. Él nunca, porque soy el guru, porque soy el acharya y te cae con el garrote, el mazo encima, jamás. Una vez estábamos con Siddhanti Maharaj antes de que tome sannyas, Chidananda Prabhu. Estuvimos en Vrindavana. Y en la mañana entramos con él al cuarto de Govinda Maharaj. Y Govinda Maharaj nos dice, había un devoto brasilero que se había iniciado con Govinda Maharaj. Su papá tenía dinero y él tenía una finca grande en el Brasil que le tenían prestado a él. Este muchacho decía, Maharaj, yo quiero recuperar esa finca y ponerla al servicio del Chaitanya Saraswati. Y venía en la mañana, a mediodía, en la tarde y decía, Maharaj, denme un servicio. Maharaj, denme un servicio. Maharaj, denme un servicio. Y cuando entramos con Siddhanti Maharaj al cuarto de Govinda Maharaj, Srila Govinda Maharaj dijo, este muchacho es muy entusiasta. Todos los días, 3 veces al día me está pidiendo un servicio. Pero yo no conozco su capacidad. A mí me da miedo darle un servicio que a lo mejor esté más allá de su capacidad. Y en esa condición, si él no puede hacer, él va a tener una perturbación en su mente. Gurudeva me pidió hacer esto, pero yo soy inútil, yo no puedo. Govinda Maharaj dijo, en ese sentido, yo no quiero poner perturbación en la mente de mis discípulos. No era
yo soy el gurú, entonces tienes que hacerlo. No, él era tan cuidadoso, tan respetuoso, aún de sus discípulos, de no ponerlos algo que esté más allá de su capacidad. Y Srila Sridhar Maharaj dice, el gurú tiene que ser sensato. Esa es la clase de gurú. En una ocasión yo subí al cuarto de Govinda Maharaj, tenía que hacer una limpieza, un servicio. Y cuando subí, él estaba sentado y tenía un libro grande. Y le di reverencias y me dijo, Prabhu, me dijo, estoy muy sorprendido en este libro. He visto que hay un tipo de gurú que se interesa por las propiedades del discípulo. Hay un tipo de gurú que se interesa por la energía del discípulo. Hay un tipo de gurú que se interesa por el dinero del discípulo. Pero aquí se dice que el verdadero gurú está preocupado por los problemas del discípulo. Y él sufre con el discípulo cuando no lo puede solucionar. Ese es el verdadero gurú. Entonces vemos que hasta nuestros guardianes, ellos eran muy delicados para darle una instrucción a alguien. Y no es que porque yo soy el devoto mayor y tú te callas, tú escuchas, yo doy la orden y tú obedeces. A veces hemos escuchado esas expresiones, pero si ni mismo Guru Maharaj, ni mismo Govinda Maharaj sentían esa clase de ego, como que, yo soy el acharya, yo te mando y tú obedeces, tú cállate, obedeces, no. Ellos eran tan respetuosos de ni siquiera ponerle perturbación en la mente de sus discípulos. Esa es la clase de acharya que tuvimos, con quien nosotros tuvimos inspiración. Y Govinda Maharaj era muy experto. Precisamente los devotos, los más problemáticos, eran los devotos que fueron muy queridos por Govinda Maharaj. Inclusive Sruta Srava de California, él siempre cuando se refería a Govinda Maharaj decía, mi especialista del corazón. Y Govinda Maharaj les dio mucho afecto, precisamente a los devotos que eran muy problemáticos, que eran difíciles, que nadie podía lidiar con ellos. Bhaktavandu, Y todos ellos fueron así muy amorosos. Y los transformó. ¿Alguna otra pregunta? Maharaj, yo quería hacer una pregunta, aunque, bueno, todo esto que usted ha hablado más o menos la ha respondido, aunque más tiene que ver es con la practicidad, ¿no? Con la practicidad. O sea, Con la práctica. no, con la practicidad, o sea, con el hecho de que, por ejemplo, el ejemplo acá es del yatra de Lima, ¿no? En el que ahorita estamos acá reunidos y escuchando sus palabras tan claras, tan amorosas, tan perfectas, ¿no? Como tan exactas para uno llevar este proceso, ¿no? Que uno dice, ay, Dios mío, esto es maravilloso, cómo lo está explicando perfecto, ¿no? Con tantos ejemplos y con tantos ejemplos de los otros maestros, ¿no? Pero entonces en la parte práctica, por ejemplo, cuando uno haya, digamos, un lugar un templo exactamente para poder uno practicar, ¿sí? Como decir el levantarse temprano, el sadhana, la asociación, y donde la realidad es que todos estamos un poco separados, cada uno viviendo en su espacio y en sus mundos. ¿Cómo se puede armonizar eso? ¿Cómo podemos hacer para que
se fortalezca en nuestras fe. En mi caso personal, que siempre veo que se va deteriorando, se va apagando, se va olvidando, así, básicamente olvidando. Por ese hecho de que uno está ocupado es casi en sobrevivir y no se levanta en medio de personas que no conocen nada y todo su día se va en eso y eventualmente nos reunimos una vez a la semana o una vez al mes y a veces yo siento que no es suficiente después de haber uno, digamos, vivido en templos años y, y experimentado ese néctar y entonces ¿cómo podemos hacer? ¿Qué, digamos, consejo o directriz usted nos podría indicar, ¿no? Ahora que ya, por ejemplo, en mi caso, que ya soy de más de 50 años y que no, pues... Sí, no todo el mundo tiene esa fortaleza como para poder solo mantenerse de pie, mantenerse firme. Uno tiene que ser honesto con uno mismo y buscar asociación, como decía Gonila Maharaj, solo buena asociación. Bhaktisiddhanta Saraswati decía que él no estaba interesado en establecer un templo en cada ciudad. Él quería establecer un templo en cada corazón. Srila Acharya nos manifestaba que él quería que cantemos las 5 canciones de la mañana, las 5 canciones de la tarde, y en nuestra casa hacer un templo. Si vivimos de lejos y las condiciones no son favorables como para poder vivir al templo, o yo quisiera vivir en el templo, no puedo vivir porque no tenemos un espacio, no tenemos un lugar. Desha Kalapatra, tiempo, lugar y circunstancias. Y anhelar, como Advaita Acharya estaba completamente desesperado viendo la condición del mundo. Y él empezó con tanta determinación a pedir al Señor que descendiera, ofreciéndole como agua de Ganges y hojas de Tulasi. De esa manera él propició la venida del Señor. Entonces, anhelar nosotros por eso. Y si somos sinceros, algún momento va a haber esa facilidad. Aquí, en otro país, en otro sitio, donde sea. Pero eso va a llegar hacia nosotros. Cuando Chaitanya Mahaprabhu le está dando el conocimiento a Sanata Goswami, Mahaprabhu dice: Sanata, tú debes ser muy querido por Krishna. Krishna te está entregando cosas muy bellas a través mío, que yo mismo no los entiendo. Pero no es que Sanata Goswami no es que Mahaprabhu no entienda. Pero él quiere hacer el énfasis que cuando nosotros somos sinceros, buscamos correctamente, el Señor va a usar cualquier medio, cualquier instrumento para hacernos llegar lo que de corazón estoy buscando. Pero en esa búsqueda también tenemos que ser flexibles. Guru Maharaj dice, tenemos que estar atentos para ver los chispazos de luz divina que vienen para mostrarnos el camino. Si estamos dormidos, no veremos nada. ¿No? Esta mañana hablaba con Arivara Prabhu y yo le comentaba cuando Srila Prabhupada tomó sannyasi, él imprimía su revista de vuelta al Supremo y salía a venderlo. Entonces un día fue en una taberna y había un oficial del ejército. Prabhupada le presentó su revista de vuelta al Supremo. Y este caballero miró y dijo, está muy bonita, bien presentada, tiene buenos artículos. Pero Swami le dijo, ¿por qué no escribe libros? Una revista a veces uno lo coge, lo dobla, lo guarda y a veces se le olvida y lo pierde. Pero un libro uno lo guarda y lo pone en su librería. Y en algún momento, a lo mejor uno abre esas páginas y encuentra un buen mensaje. Srila Prabhupada nunca dijo, ¿y qué le pasa a este canijo chino? No sabe ni limpiarse y quiere instruirme a mí. No. Prabhupada tuvo esa visión de ver. Esa fue una instrucción de mi Guru Maharaj que venía a través de este caballero. Eso es lo que nos dice Guru Maharaj. Estar atentos, estar despiertos para ver esos chispazos de luz divina que viene para mostrarnos el camino. Si estamos dormidos, no veremos nada. Todo eso depende de nuestra búsqueda. Y Srila Gonila Maharaj dice, todo eso depende de la calidad de nuestra vida de práctica. Tener esa confianza de que el Señor está detrás nuestro, de que el Señor está ahí, de que Él está más interesado que mí mismo, de que yo regrese. Cuando Sri Goswami escribía los libros de Guru Maharaj, la búsqueda de Krishna, hermosa realidad. Entonces Guru Maharaj dijo, esa es la mitad, ahora tenemos que dar el complemento. Así como el devoto se empeña en una búsqueda por el Señor Supremo, el Señor también se ocupa en una búsqueda desesperada por su sirviente perdido.
Y Srila Prabhupada decía, si tú das un paso al Señor, el Señor da 10 pasos a ti. Sí, sí, Supancha. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Y a sincerarnos con nosotros mismos. Y no estar esperando que el otro vea por mí, que el otro piense por mí, que el otro sea el que me diga, haga esto, haga lo otro, haga aquello. En una ocasión, cuando estábamos construyendo el templo de Ecuador, yo tenía mi casa aparte. Entonces tenía un devoto que cuidaba ahí la construcción. Pues, y estábamos empezando a hacer algo y algunos cuartitos ahí. Entonces un devoto de ISKCON que nos conocíamos hace mucho tiempo había llegado ahí. Y cuando yo llegué, porque yo iba los viernes en la tarde, tenía mi negocio en el centro de la ciudad, y en los viernes en la tarde yo depositaba lo que había hecho toda la semana, y el viernes en la tarde me iba al templo, me quedaba, y el viernes la noche, sábado, domingo, el lunes en la mañana regresaba a mi negocio. Entonces cuando yo llegué, le encontré este devoto que saludó, y me dice, Prabhu, me dice, cambia ese comandante que no sirve para nada. Le dije, ¿por qué? Dice, estoy sentado aquí hace 2 horas y nunca me dijo que haga algún servicio. Le dije, es que ya salimos del Gurukula. En el Gurukula necesitábamos que alguien vea por nosotros, que piense y nos diga, haga esto, haga lo otro, haga aquello. Srila Govinda Maharaj dice, en todos los Gayatris, el Guru Gayatra, Brahma Gayatri, Kama Gayatri, en todos los Gayatris hay 2 palabras, Dimahi y Prachodaya. Dimahi viene de la raíz verbal, Buddhi, inteligencia. Que nuestra inteligencia sea usada en el servicio del Señor. No esperar que alguien me diga, sino, bueno, aquí de pronto, ese bombillo se está quemando, de pronto puedo cambiar. Ahí está sucio, voy a barrer. Y no esperar que alguien piense por nosotros y nos diga, esto haga lo otro, haga aquello. Swami Prabhupada dice, hay 2 cosas, Archa Vigraha y Gorograha. Archa Vigraha, cuando uno tiene esa visión, todo es del Señor. El Señor es la deidad regente, todo es propiedad del Señor. Entonces yo quiero hacer el servicio para mantener la casa del Señor en buen estado. Prabhupada dice, pero cuando se pierde de vista Archa Vigraha, viene Golograha. Golograha quiere decir una carga pesada. Srila Prabhupada dijo, después de mi muerte, mis discípulos me han de criticar, han de decir, este bribón de mi guru me dejó 16 rondas. Eso es mucho. Todo se está cayendo, todo se está destruyendo, todo se está... No, a nadie le importa. No es mi servicio. No es mi servicio. Yo siempre les decía a los devotos, a veces creamos una conciencia como de policía. El policía está en la esquina, está viendo que alguien se está matando por ahí. Uno va donde él se acerca a pedir auxilio y dice, no, ya salí de tú. Ya estoy libre. Busca. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Guru Maharaj nos hablaba del soldado del escuadrón suicida. Tenemos que estar preparados para la tierra, para el aire, y el momento que se necesite. Y Udamanyo Prabhu me comentaba un día que hablaba con Janarda Maharaj. Y que Janarda Maharaj le decía, no, yo siempre fui un GBC, siempre es mantenidos hasta aquí. Y Udamanyo le dijo, no Maharaj, tú eres un miembro del escuadrón suicida. Porque muchas veces cuando estábamos trabajando en lo de la revista, a veces a medianoche, a la madrugada se nos dañaba el computador. Y ese momento tú, dejando tu sueño todo a lado, venías para ayudarnos y asistirnos y liberar ese problema que teníamos para continuar con nuestro servicio. Ese es el soldado del escuadrón suicida. Cuando se necesita, ahí está. Y no es que ya está tarde, ya está de noche. Ahí estamos listos. La oportunidad de servicio, cuando se presenta, uno tiene que aprovecharlo al máximo. Entonces, desarrollar esa clase de vida. Cuando hay esa asociación, increíble, bueno, creo que sea buena asociación. Cuando no, aunque sea yo solo debo estar preparado para hacer eso. Pero, ¿a quién le quiero culpar? Es que no han hecho un templo, es que no hay un templo. Es mi responsabilidad. Soy un discípulo, soy iniciado. Tomé iniciación para que... Srila Maharaj dice, cuando el Guru parte, es como si hubiera caído una maldición en la cabeza del discípulo. Pero Guru Maharaj dice, pero ¿qué vas a hacer? Como soldado que eres, enfrenta esa batalla.
Ahora se va a poner a prueba. En el Gurukula, en la escuela, en la casa de Gurudev, ¿qué aprendiste? Lo que aprendiste, lo aprendiste ostentosamente, lo aprendiste en el credo, lo aprendiste superficialmente o realmente. Ahora tienes que ir a enfrentar esa batalla. Y ahora el fuego lo probará. El fuego ha venido a probarlo. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que enfrentar. No podemos. En Colombia tienen un dicho, dice, siempre para adelante, para atrás ni para tomar impulso. Atrás asusta. Sí. Pero siempre vamos a encontrar en el camino, si somos sinceros, siempre vamos a encontrar a alguien que nos inspire, que nos anime, que veamos en un ejemplo y que nos entusiasme para continuar adelante. Muchas gracias, brother. You understand? Yes, of course. Almost. From heart to heart. De corazón a corazón. Después la bebota Pero le en traduce. español bien. Él está grabando y la bebota le va a traducir. Is you record and she can translate. Yes, maybe when I learn, I will listen. Ajá, ok. I hope. Cuando soon. aprenda castellano va a escucharla. ¿Alguna otra pregunta? De este mundo, de este plano, Sí. o sea, desear prema o desear servir en donde uno quiera que sea, que es más elevado. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí ahorita y digo, yo no sirvo. Bueno, esa pregunta ya se Parvati, el señor Shiva. ¿Cuál es la pregunta, Maharaj? ¿Se puede repetir la pregunta? La pregunta dice que si es mejor servir aquí o tratar de salir de aquí y ocuparse en prema. O sea, dejar el cuerpo y... Buscar amor, o sea, por finalmente conseguir amor por Dios, o sea, como desesperadamente. O decir, bueno, ponme donde quiera que tú quieras que yo esté y servir, así sea. Pregunta le hace Parvati al señor Shiva. Le dice, ¿cuál es la mejor clase de adoración? Entonces, el señor Shiva dice, Aradhanam Sarveshwan, Vishnu Aradhanam Param. Dice que Aradhanam, Arada, la palabra Rada de Srimati Radharani viene de la raíz verbal Arada, la mejor adoradora. Dice, Aradhanam Sarveshwan, Vishnu Aradhanam Param. Él dice, el servicio al Señor Vishnu es el mejor servicio. Entonces Parvati se pone un poquito pensativa, dice, pero ¿yo qué estoy haciendo? Estoy sirviendo a Shiva, yo no estoy sirviendo al Señor Vishnu. Pero la segunda línea dice, Vishnu Aradhanam Param, Tadiyamat, ¿cómo es Tadiyanat? Devi. Tadiyanam Samarchanam. Samarchana. Entonces, la segunda línea dice, pero servir al devoto del Señor Vishnu es la mejor adoración. Tadiya, al devoto más querido del Señor. Ese es el mejor tipo de adoración. ¿No? Entonces, el Señor también dice, ¿cómo es? Nama Bhakta Janapata, Tame Bhakta Tamavata. Aquel que dice que es mi devoto, no es mi devoto. Pero aquel que es devoto de mi devoto, él es el verdadero devoto de mi corazón. Lo más importante es servir al sirviente del Señor. Srila Sridhar Maharaj dice, ¿por qué la posición de dasa, 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 no dasa? Sirviente del sirviente del sirviente. ¿Por qué esa posición es tan loable? Porque esa es la mejor posición. ¿Por qué? Porque Srila Prabhupada decía, entre el devoto puro y el Señor hay una competencia. El devoto puro siempre está sirviendo al Señor. Pero el Señor también quiere servir a su devoto. Pero en ese intento, Krishna siempre fracasa. Cuando el señor Nishingadev quiso hacer algo por Prahlad Maharaj, después de que él había hecho mucho servicio, le dice, mi querido devoto, ¿qué puedo hacer por ti? Prahlad Maharaj se pone muy serio y dice, no, mi señor, yo no he venido a hacer negocios contigo.
Yo he venido a servirte. Cuando Hanuman hizo mucho servicio por el señor Ramachandra, el señor Ramachandra quiso hacer algo por Hanuman. Hanuman le dice, no, mi señor. Pero luego él piensa y dice, pero es mi señor, yo no puedo impedir que haga lo que él quiera hacer. Y Hanuman le dice, mi señor, haz lo que tú quieras hacer. Pero por favor, escucha mi humilde pedido. En lo que tú quieras hacer, que nada venga a interrumpir nuestra relación, en la que tú eres mi amo, yo soy tu sirviente. Para nada, como es Maharaj Pariksit, a él se le conoce como Vishnu Rata, porque cuando él estaba en el vientre de Uttara, a su atama lanzó el arma Brahmastra para acabar con el último descendiente de los Pandavas. Uttara viene corriendo donde el Señor dice, mi Señor, por favor, protege mi embrión. Deja que me queme yo, pero protege mi embrión. Y en ese momento el Señor entra en el vientre de Uttara, se expande, y Maharaj Pariksit ve esa broma tan hermosa del Señor como protegiéndole. Pariksit quiere ser el examinador. Cuando él sale del vientre de su madre, siempre estuvo buscando esa forma tan bella que encontró. Entonces, él es conocido como Vishnu Rata. Pero sin embargo, cuando el niño hijo de un brahmana lo maldijo, que va a morir en los próximos 7 días, él nunca buscó al Señor por protección. Él se preparó, él fue a buscar a los sabios, preguntando, ¿qué debe hacer un hombre que esté en el umbral de la muerte? Entonces, esa es la naturaleza del devoto. Nunca quiere aceptar nada del Señor. Pero el Señor quiere hacer algo para su devoto y en ese caso fracasa. ¿Y por qué el sirviente del Señor son tan queridos? Porque Krishna dice, Él tiene éxito en lo que yo fracasé. Yo quise servir a un devoto, pero Él lo está haciendo. Entonces ahora Él se vuelve muy querido por eso y el Señor lo va a ayudar. Por eso esa es la posición más loable, sirviente del sirviente del sirviente. No. Cuando nosotros estuvimos en la sociedad ISKCON, siempre nosotros, nuestra identidad era, no, yo soy Pujari, yo soy presidente del templo, yo soy sankirtanero, yo soy secretario, yo soy cocinero. Cuando entramos al Sri Chaitanya Saraswat Math, aprendimos que nuestra identidad es sirviente del Guru y los Vaishnavas. Esa es nuestra, de todos nosotros. Esa es nuestra identidad. Hay una canción que cantamos en las noches del día de Kadasi. Sudha Vakata Charana Reno, Vajana Anukula, Vakata Seva, Paramasiddhi, Premalati Karavani. Dice, Sudha Vakata Charana Reno. Por el polvo de los pies de los devotos puros. Eso nos conduce al servicio devocional. Vakata Seva, pero el servicio a los bhaktas, a los devotos, Vakata Seva, Paramasiddhi, es la suprema perfección. Param quiere decir supremo, superior. Paramasiddhi. Premalati Karavani. Entonces nosotros aprendemos que el servicio al Vaishnava es el mejor servicio. El Señor está más complacido así. Name Bhakta Janaparta, Name Bhakta Tamamata. Aquel que dice que es mi devoto no lo es devoto. Pero aquel que es devoto, sirviente de mi devoto, él es el verdadero devoto de mi corazón. Ese es el servicio que debemos nosotros aspirar. A veces pensamos, no, yo quiero servir a Radharani, yo quiero hacer el servicio más elevado. Pero el servicio más elevado es a través de los servicios de los Vaishnavas. Esa fe, eso se vuelve tangible. Ahora para nosotros puede parecer algo como abstracto, pero eso toma forma cuando servimos al Vaishnava. Una vez unos panditas fueron donde Sridhar Maharaj. ¿No? Entonces, uno de ellos le dice a Sridhar Maharaj, ¿podría en su consideración decirnos quién es el devoto más exaltado? Según nosotros son los Chatusanas. Los Chatusanas son los 4 Kumaras. Se les conoce como los Chatusanas porque el nombre de todos ellos con Sana. Sanatana, Sanaka, Sananda y Sanat Kumar. Son los Chatusanas. Entonces Sridhar Maharaj no les contestó. Entonces el líder de los panditas dice, le hicimos una pregunta y no nos ha contestado. Sridhar Maharaj dice, si les doy la respuesta, ¿ustedes van a aceptar la respuesta?
Ese sí es algo razonable, claro que lo vamos a aceptar. Entonces Sridhar Maharaj dice, ¿cómo es posible que ustedes piensen de esa manera? Ustedes son panditas, ustedes son eruditos, ustedes conocen el Bhagavatam. ¿Y por qué ustedes están pensando que los 4 Kumaras son los devotos más exaltados del Señor? Dice, el Bhagavatam con 2 versos nos llevan a la cúspide. Y en un verso hablado por Krishna mismo, nos llevan a la cúspide. Name Bhakta Jana Partota me Bhakta. No, ¿cómo es ese verso, Maharaj? Dice, Nattatame Priyatama Adma Yonir Na Shankara. Ni siquiera Shankar, ni siquiera Brahma, ni siquiera Lakshmi me son tan queridos para mí. Ni siquiera mi propio ser me es tan querido como lo eres tú, Uddhava. Entonces el Señor está diciendo que Uddhava, él es el devoto más exaltado. Y Uddhava nos lleva más arriba todavía con un verso donde él dice, yo quisiera nacer como una brisna de hierba en Brindavana para ser pisado por el polvo de los pies de loto de estas grandes almas. Ahí se nos muestra la cúspide, la cumbre, el servicio a las gopis. No el servicio directamente a Krishna, no el servicio directamente a Radharani. Esa es la aspiración de los sahajis. Guru Maharaj dice que cuando nosotros miramos a lo lejos, aquí hay algún nevado alto así. En los Andes. Huascarán. Huascarán. Si nosotros miramos a lo lejos el Huascarán, solamente vemos el pico más alto. Pero cuando empezamos a escalarlo, nosotros vemos una montaña y pensamos que llegamos ahí. Cuando llegamos ahí vemos otra más y otra más. Entonces Guru Maharaj dice, cuando miramos solamente a Krishna, estamos viendo de lejos. Cuando empezamos a escalar el pico, vamos a ver que hay muchas montañas, muchos montículos, cerros alrededor. Entonces Sridhar Maharaj dice, cuando nosotros estamos viendo de lejos, solamente vemos Krishna. Cuando nuestra aproximación es genuina, vamos a ver el Señor, están sus asociados, sus barzadas, y a través de ellos va a ser nuestra conexión. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras que nos llevan a entender este punto. Entonces, ese es el servicio que debemos anhelar y está a nuestra disposición, servir a otros Vaishnavas. Pero a veces las concepciones equivocadas no nos permiten. Yo me acuerdo cuando era un devoto nuevo, siempre se nos decía, no, aquí servimos a Prabhupada y a Krishna. Los demás son sirvientes, así como respectivamente. Pero Bhaktivinoda Thakur dice, Bhakata Seva Paramasiri es la suprema perfección del servicio a otros devotos. A través de ellos, esto se vuelve tangible. A través de ellos, esto toma forma. Toda nuestra atención, como dice Guru Maharaj, nuestra atención va hacia Radha. Pero después, eso, Krishna dice, ¿quieres una relación conmigo? No lo vas a encontrar en mi departamento. Tienes que ir al departamento de Radharani. Y el mismo Señor Chaitanya Mahaprabhu dice, yo no tengo amor por Krishna. Srimati Radharani dice, yo no tengo amor por Krishna. ¿Y saben cuál es la prueba? Todavía estoy aquí campante mostrándole mi cuerpo a la sociedad. Si hubiera tenido amor por Krishna, el momento que él me abandonó, ese momento debía haber muerto inmediatamente. Pero la prueba de que yo no tengo amor por Krishna es esa, que yo estoy aquí campante mostrando mi cuerpo a la sociedad. Nuestra atención tiene que ser dirigida hacia eso, ¿no? Hacer las cosas correctamente, empezar por ahí, a servir a los Vaishnavas. Y ese es el servicio más exaltado. A través de eso, nosotros atraemos la atención del Señor. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta o...? Ya a las 8:15. ¿Cuál es el siguiente programa? Como decíamos ahora que estamos en Bogotá.
En una ocasión Srila Govinda Maharaj le dijo a Janarda Maharaj, dijo, ¿sabes cuál es el mejor festival? Janarda Maharaj dice, el que no hace esperar a los devotos por el prashada. Ese es el mejor festival. Claro. Entonces los devotos, ¿verdad?, se esperan para tomar prasada. Pues no es un buen festival. Es esperar a los devotos. Traducción. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Encantamos. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Srimadhusudana. Gopala Govinda Ram Srimadhusudana. Giridhari Gopinatha Namo Hare
Premanande. Nitai Gaur Premanande. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Bhartiya Stotra Satta Sriman Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Bhartiya Stotra Satta Sriman Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Bhartiya Stotra Satta Sriman Srila Bhakti Raka Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jaya Sapari Kara Sri Sri Guru Auranga Gandharva Govinda Sundar Jiu ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Gaura Kishordas Babaji Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannath Das Babaji Maharaj ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Sri Govardhana ki Jai. Sri Balabhadra Subhadra Jagannath Jiu ki Jai. Akarmat Raja Sri Chaitanya Mat ki Jai. Kadija Saka Mat ki Jai. El Sri Chaitanya Saraswat Mate Sri Nava Dvipdam ki Jai. Toda la gloria a todos los centros y comunidades alrededor del mundo y en la República del Perú ki Jai. Jai. El Sri Chaitanya Saraswat Mat de Lima, Perú ki Jai. Jai. Sri Su Divina Gracia Sri la hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Sri Gauda Mandal, Sri Braja Mandal, Sri Chetra Mandal ki Jai. Mai Jamuna Mai ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Sri Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Jai. Sri Pad Bhakti Banda Puri Maharaj ki Jai. Jai. Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Toda la gloria a los devotos reunidos ki Jai. Toda la gloria a todos los devotos del mundo ki Jai. Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Vishnu Pasala Bhakti Kusunatra Maharaj ki Jai. Y ahora el momento del Bhagavad Prasada. El Prasada en la forma de una audición, ¿no? Muy bella de parte de Maharaj. Y ahora tenemos el Prasada